donde la lógica se desvanece y lo inexplicable cobra vida. Un sitio oculto donde las historias prohibidas y los secretos olvidados resurgen. Cada voz se convierte en testimonio, cada silencio un presagio. Bienvenidos a la Sala Obscura. Donde la lógica termina, nuestra historia comienza. Hola, buenas noches. Bienvenidos a este primer programa de la Sala Obscura. Esperemos que sea un concepto que les guste, en los cuales vamos a tratar de diferenciarnos en que las historias que se encuentren en este programa sean por las personas que los vivieron, o por lo menos que sean lo suficientemente cercanos a esas personas que lo vivieron. Yo soy Eduardo y les presento a Erika. Hola, buenas noches, bienvenidos a este nuevo programa y espero que les guste. Como primer paso, vamos a presentar a nuestros primeros invitados Y padrinos. Hola. Ellos son Marta y Kenneth. Hola. Mucho gusto. ¿Cómo están? Del programa Marta y Kenneth. Y Libro Abierto. Del podcast. Libro Abierto. ¿Sí? Exacto. En el cual estamos muy agradecidos por su presencia. No, hombre, gracias a ustedes. Nosotros de verdad. estamos Sí, súper nosotros felices, exacto. Cañón. Ajá. Y bueno, platíquenos. Primero, de qué se trata sus proyectos para que el público los pueda también ir a ver sus canales. Bueno, ¿quieres platicar tú? Porque voy a platicar mucho todo el programa. No vas. Ok, bueno, tenemos dos canales. Uno se llama Libro Abierto Entrevistas, que de hecho le hicimos una entrevista a Erika y así fue como la conocimos. Es correcto. Y son entrevistas como muy serias, cosas muy, muy profundas que le han pasado a la gente. Y por otro lado, tenemos un canal que es un podcast, que lo hacemos mi esposo y yo, Correcto. que hablamos de relaciones personales en general, pero como que suele centrarse un poquitito más en relaciones de pareja. Ey, Entonces, relaciones personales en general, ajá, pero sí hablamos mucho de nosotros dos. de nuestra intimidad, la va a estar Ajá. súper expuesta a nuestra intimidad. Eso es lo que pensamos nos caracteriza, ¿no? Ajá. Que es como hablar de nosotros sin tapujos y pues para la gente, para que vean realmente cómo somos. Libro Abierto empezó como una necesidad de lo que los dos queríamos sacar, sobre todo Marta. Como trabajo social. Exactamente, y con ganas de escuchar a la gente. Y es un canal que le tenemos mucho amor, tiene 3 años ya. Ay, ¿Mandé? Enhorabuena. Muchísimas gracias. Y pues nada, esos son los dos canales en los que muy orgullosos y felices de Sí. tenerlos. Ay, Y pero bueno. espérame, antes de que empecemos, A ver, es que nos tienen que enseñar la playera Por supuesto que y sí. los, Venimos y terroríficos. los aretes padrísimos que Venimos traen. terroríficos. O sea, por supuesto, Traigo venimos vestidos. playera de Ouija, aretes de Ouija. No la ven, pero también traigo bolsa de Ouija. Es correcto. Ajá. Venimos vestidos para la ocasión. Ahí está mi bolsa. Exacto. Ajá. ay, los Vestidos amo. para la ocasión. Y Igualmente. tú traes a... ¿Quiénes son? Son Jason Jason y Michael Myers. Exactamente. Así o Venimos más para listos para la ocasión. No, Exactamente. no, se aprecia mucho por el esfuerzo que se tomaron para estar aquí con No, hombre, nosotros. Hombre, estamos Les felices, agradezco felices, muchísimo. felices. Muchísimo éxito, de verdad. Muchísimas gracias. Y bueno, para empezar, Ajá. la pregunta a lo mejor muy tonta, pero por algún punto hay que empezar. ¿Creen en las cosas paranormales? Totalmente. ¿Por qué? Uy, por todo lo que me ha pasado. Platícanos, que eso es lo que el público quiere saber. Bueno, me han pasado muchísimas cosas, pero creo que ya sé por dónde voy a empezar. Yo tenía un súper amigo, que se llamaba Daniel, era uno de mis mejores amigos. Y teníamos un círculo de amigos que todos nos creíamos como muy malotes porque éramos darquetos y no sé qué, ¿no? Y nos juntábamos mucho a jugar Ouija. Entonces llegamos a tener experiencias que ahorita les platico, como que medio intensas jugando Ouija. Bueno, les voy a compartir solo una. Bueno, dos. Nosotros hacíamos nuestra propia Ouija, o sea, en vez de comprarla, hacíamos nuestra propia Ouija, pero así tal cual con un folder de esos amarillos, así lo abríamos, dibujábamos, o sea, escribíamos las letras, sí, no, hola, adiós, y así. Y para mover,
lo hacemos con una caja de cerillos. Y siempre, y estábamos súper obsesionados, siempre había alguien como que supervisando que tus manos, nunca, o sea, los dedos nunca tocaran la caja de cerillos. Ok. Porque era como, no manches, no, Claro. o sea, No la hay muevas. que hacerlo, no le muevas, hay que hacerlo en serio. Claro. Y entonces jugábamos bastante seguido. Y entonces en alguna ocasión, como que no se movía y no se movía y no se movía. Y fue como, a ver, algo está pasando, o sea, no es normal, si siempre nos habla, ¿por qué fregados ahora no nos quiere hablar? Y entonces justo le preguntamos, ¿no quieres platicar hoy? No. ¿Hay alguien aquí que no quieras que esté? Sí. ¿Quién es? Ya te lo he platicado, ¿no? Sí. ¿Quién es? Y nos puso A, O. No, empezamos a gritar, un amigo empezó a gritar y salió corriendo. A, O. Se llama, todavía vive, Adrián Ortiz Ortega. Adrián se tuvo que ir, no quería a Adrián ahí. Y hasta que no se fue Adrián, no fue que la ouija, pues no, o sea, no pudimos ya jugar y que nos contestara y así. Pero normalmente jugábamos porque el mejor amigo de Daniel había muerto. Entonces siempre se llamaba Jan. Entonces jugábamos ouija siempre tratando de llamar a Jan. Ajá. Poco tiempo atrás, igual en mi círculo les digo que teníamos un círculo de amigas que éramos como narquetas y nos creíamos muy malas, ¿no? Okay. Entonces, una de esas amigas, que se llama Claudia, vivía en, ¿cómo se llama? Mayorazgo de Solís, que era como atrás del corporativo de Vancomer, lo que ahora es Mítica, bueno, que Vancomer, Mítica y eso, ya vivía por ahí. Y vivía en una casa, pero la casa era una casa de 2 pisos, pero la parte de arriba la tenían cerrada porque la tía Tere, se había suicidado ahí en una de las habitaciones. Entonces, como que no entrábamos porque, o sea, sí podías acceder, pero no estaba habitado, pues. Pero estaba como, no entren, porque era como un tabú muy grande entrar a esa casa, o sea, la parte de arriba, por el suicidio de la tía Tere. Entonces, en alguna ocasión ya dieron acceso a la parte de arriba de la casa y era de aquí somos, porque nos fascinaba jugar ligero como una pluma. El ligero como una pluma lo jugábamos en todos lados, hasta nos íbamos a espacio escultórico, o sea, donde pudiéramos jugábamos ligero como una pluma. Pero también todo el tiempo hacíamos sesiones espiritistas, entonces nos agarrábamos de las manos y hacíamos rituales y todo, o sea, nos quitábamos todo lo que fuera de metal, poníamos un vaso con agua porque según nosotras nos protegía, como de fuerzas como negativas, y hacíamos un círculo y siempre era como la intención de, no podía haber nada en el cuarto, les digo, nos quitamos cualquier metal, o sea, tenía que estar totalmente vacío y era un cuarto deshabitado, y era evidentemente el cuarto donde se había suicidado la tía Tere. Entonces era un ritual serio, o sea, no éramos niñitas, sí éramos niñitas jugando obviamente, pero sí era serio, nos lo tomábamos con toda seriedad. ¿Qué edad tenías, Marta? 13. 13. O sea, lo que les conté de la ouija 14 y esto 13. Ok. Pero entonces nos sentábamos en un círculo y en lo que te ríes y no sé qué y te logras concentrar, cuando por fin nos concentrábamos nos quedábamos horas así, tratando de llamar así de, hoy ¿a quién vamos a llamar? Llamábamos mucho al abuelo de Lorena, una amiga, o sea, como que normalmente tratábamos de llamar al abuelo de Lorena, pero si no, luego decíamos, bueno, abrimos como todos los canales para quien quiera comunicarse con nosotras y así. Y ahí nos pasaron muchas cosas, por ejemplo, una amiga como que empezó a hacer Claudia, la de la casa, empezó a hacer ruidos súper raros, como, pues no sé, como si se le hubiera metido algo. Fue una cosa súper, súper rara, que a todas nos sacó de onda y nos sacó de onda a tal magnitud que esa fue la última vez que lo jugamos. Pero pasó algo muy chistoso que nunca he entendido qué es, pero en el mero centro un día aparecieron 3 quemadas en forma de triángulo. Ah, claro, me acuerdo que me contaste eso, sí. 3 quemadas en forma de triángulo. Nos obsesionó el tema eran 3 puntos así, quemados en forma de triángulo. Nos obsesionó muchísimo y hasta llegamos a decir hay que tatuarnos y no sé qué. Éramos unas bebés, nos iban a mandar la fregada a nuestros papás, ¿no? Pero ya después crecí y veo que en muchas películas sale ese triángulo que nunca he entendido qué es.
pero que hasta la fecha digo, Dios mío, ¿qué es ese triángulo? O sea, no tengo idea. Pero bueno, eso fue como muy chavita, pero ya como la apertura fuerte, creo que hay algo raro ya en el mundo. Yo vivía en una casa en la calle de Adolfo Prieto, en la Colonia del Valle. Ujú. Era una casa muy grande y pasaban muchas cosas ahí que ahorita les platico. Y estaba un día con mi amigo Daniel, que eso es con lo que originalmente quería empezar. Estaba con mi amigo Daniel, estábamos los dos solos platicando. Yo sé que no me van a creer que estábamos platicando. Sí, estábamos platicando. Era en serio mi amigo. Estábamos platicando y en el medio de bla, 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 sí, no sé qué, y el chisme y la fregada, en uno de los patios que había en la casa, había de esas mesas como ochenteras, como de metal, blancas, con sillas súper pesadas, como las clásicas como de Cuernavaca, no sé si ubican de cuáles sí, ya hablo. sé. Que son súper, súper, súper pesadas. Sí, de metal, de la vieja Como escuela. de metal Sí. de la vieja escuela que tenía Sí, sí. sombrillas y no sé qué. Ajá, sí, sí, sí. Y entonces de repente se Como escucha... de herrería, ¿no? Ándale, Eso, justo gracias. de herrería. Sí, de herrería. Eso quería ajá. decir. Ujú. Ajá. Y se escuchó como si hubieran cargado una silla y la hubieran dejado caer, pero estábamos totalmente solos en la casa. Los dos gritamos asustadísimos y fue, ¿qué pasó, no? Entonces digo, güey, vamos, así. Entonces, como que íbamos a bajar las escaleras y Daniel me dijo, no manches, no, yo pero para nada bajo. Me quedo aquí y se quedó así en el barandal, así de viendo qué pasa, o sea, yo, ¿qué pasa, no? Y entonces yo bajo y empiezo a decir, ¿quién está ahí? ¿Quién está ahí? Nada. Y de ahí se dio una conversación muy fuerte. O sea, a continuación, me dijo, güey, ¿qué fue eso? Y yo, bueno, o sea, mira, aquí pasan cosas y yo, cañón. No sé si es mi imaginación, no sé si qué, pero yo te voy a platicar lo que yo he sentido en mi casa. Platícame. Y pues en esa casa donde vivía con mis papás y mis hermanos, pasaban cosas como que, pues, no de así Amityville, pero sí cosas 2-3 intensas para mí. Lo más común era que todos los días escuchábamos pasos en la azotea. En el pasillo de la parte de arriba, pues, el primer piso, también se escuchaba como que caminaba gente ahí. Una vez, por ejemplo, me movieron una cuchara. O sea, estaba una cuchara así tal cual en el buró y fue así de... la cuchara así. En otra ocasión me tocaron la puerta. Pero la puerta estaba abierta. ¿Tú viste cómo movieron la cosa? ¿Tú estabas viendo la cuchara y viste cómo se movió? Sí, es que no me acuerdo exactamente si estaba como observando la cuchara. Sí, o si estabas así, escuché. de pronto escuchaste, Ajá. volteaste y estaban moviendo la cuchara. Ajá, pero la cuchara, o sea, se movió así, Sí, como así. ok, wow, Ajá. ok. Oye, Martita, ¿y tú eras la única que veía las cosas en espérate, tu casa? No, aguanta tantito. Ok, no aguanta. ok. Yo todo eso le estaba platicando Ajá. a Daniel. Hubo una vez con Sara, una de mis mejores amigas, y 2 amigas de la prepa, cuando estábamos en la prepa, que mi cama, es que yo sé que no me van a creer porque es como increíble que pase eso y es como ve a chorear a otro lado. Les juro por la memoria de todos mis muertos que es cierto, pero la cama se levantó. No tembló, no nada, no. La cama se levantó así. Y las 3 hasta nos, así, ¿qué acaba de pasar? Y no fue un temblor. Simplemente la cama se levantó. En una de las ocasiones que se escuchaban pasos arriba, mi hermano en modo macho, así teníamos un arma en la casa. Entonces, o sea, él dijo, no, o sea, esto no es un fantasma, güey, alguien se metió. Y entonces subimos con el arma y pues no había nadie, ¿no? De los pasos, por ejemplo, una vez que estábamos escuchando pasos, mis hermanos dijeron, este güey me está molestando. Entonces de repente se asoma uno de mis hermanos al pasillo y así. Después se asoma el otro de puta, este güey me está molestando. Hasta que en alguna ocasión se asomaron los dos al mismo tiempo, ¿no? Ay, Así, cabrón. ay, güey, así, ¿no? Pero eso era como que lo leve. Yo todo esto platicándole a Daniel. Ok. Y le digo, güey, y lo más fuerte de todo es que hay una niña chiquita que me habla y me dice, Marta, ven. Y él, no, güey, ya me voy, ya te juro que ya me voy. Sí. No, ya aguanto, ya me Yo- hubiera ido. Porque yo no hubiera vuelto a tu casa nunca. Sí. Nunca. Y perdónenme, sombras en el patio. Es súper importante, súper relevante lo de las sombras en el patio. Y entonces,
yo platicando todo esto a Daniel, y de repente llega mi hermano mayor. Y yo así de, güey, pues le voy a preguntar a Jorge, o sea, ¿qué tal que o me confirma o estoy loca? O sea, quiero saber si estoy loca porque es algo que nunca he hablado con nadie de mi familia. Y ahí respondo a tu pregunta. Llega Jorge, me acuerdo que iba por una bola de boliche. Y yo, güey, una pregunta. ¿A ti alguna vez te ha pasado algo como sobrenatural aquí en la casa? Y él, ay, güey, puta, claro, desde siempre. Yo, ¿qué? Pues se escuchan pasos en la azotea, pasos en el pasillo, sombras en el patio, y hay una niña chiquita que me habla y me dice, Jorge, ven. Y yo, no manches. No. No manches. Después llega mi otro hermano, Mauricio, y Jorge, y yo así de, güey, ¿te ha pasado algo aquí en la casa? Y Mauricio, ay, claro, güey, sombras en el patio, pasos en la azotea, pasos en el pasillo, y hay una niña chiquita que me habla y me dice, Mauricio, ven. No. Y así de, o sea, y los tres de, no manches. Y entonces ya como que ahí se abrió ese rollo, y a mi mamá no le pasaban esas cosas, pero ella todos los días veía subir a un señor por las escaleras e irse a nuestras recámaras. Entonces, calculo que esos eran los pasos que escuchábamos. Okay. Pero todos los días veía a un señor subir las escaleras de la casa e irse caminando hacia las recámaras. Entonces ahí fue cuando, pues hay algo aquí en la casa. ¿Algo? Sí, exacto. ¿Algo? Sí. O Sí. algo. Algo más bien, Sí, algo. exacto. Pero eso fue de las primeras cosas que me pasaron, pero no me gustaría acaparar toda la conversación. Pero no sé si tú quieras platicar algo. Porque a mí me faltan muchas, ¿no? Bueno, pues de entrada contesto la pregunta, ¿no? Yo no la he contestado. Yo también creo. Sí, por supuesto que creo. También me han pasado, algo que voy a contar después. Creo que nunca te lo he contado. Ok. Pero ahorita me acordé cuando estaba hablando de los ruidos de tu casa. Pero bueno, lo que me pasó al principio, o sea, por lo que puedo asegurar, ¿no? Un primo mío falleció. Un primo mío que yo amaba con todo el corazón. Era más mi hermano que mi primo, ¿no? Y me pasaron dos cosas. Porque al principio pensaba que yo estaba loco, ¿no? Y que yo a fuerza lo quería escuchar, ¿no? Entonces yo pensaba que me había imaginado las cosas. Pero no, es ahí donde ya creí, ¿no? Mi casa era de un piso, ¿no? Y él siempre que llegaba a mi casa tocaba la ventana. En vez de ir a la puerta y tocar, me tocaba en la ventana. Así el jardín estaba la ventana en mi cuarto. Llegaba y tocaba. Kenneth, primo, güey, X, ¿no? Y ya yo le abría la ventana, ¿qué onda, güey? Y el güey, es más, entraba por la ventana, o sea, a veces, ¿no? O sea, porque todo es, bueno, ella sí lo vio, pero era a nivel de cancha, pues. Después de que murió, una vez, claramente escuché así de, en la ventana, ¿no? Pero yo pensaba que yo estaba alucinando, que yo decía, esto es porque yo tengo la necesidad tan fuerte de que él esté aquí, que yo me lo estoy imaginando, ¿no? Me sugestiona. Ajá, exacto. Entonces tocaron y, por supuesto, yo vivía diciendo Ese fue Colombia. que se me aparezca, que yo vivía diciendo eso, ¿no? Entonces sonó y dije, ¿qué hago? Pues abrí, yo feliz, con ganas de verlo, escucharlo. Abro, nada. Y yo dije, me estoy imaginando cosas, bla. Otro día, tiempo después, me escuché que una vez me gritaron, primo. Ven, Crowdy. Primo, así literal. Estaba acostado viendo la tele o haciendo algo en mi cuarto y así de pronto así, primo. Y yo así, ¿qué onda, no? Pero insisto, yo muy clavado en, seguro me lo estoy imaginando, seguramente es porque yo quiero escucharlo, ¿no? Pero para mí había sido muy claro, ¿no? Que me habían tocado así, otro día que me habían dicho primo, como él me decía, ¿no? Pero ya la última, que fue cuando dije, ok, no estoy loco ni me lo estoy imaginando. Yo venía regresando de la escuela, venía con mi novia y entramos era un terreno muy grande, una puerta afuera del terreno y luego adentro, pues ya cada quien, su casa, pues sus puertas, ¿no? La puerta de la calle, entré y escuché claramente como con una voz en forma, Kenneth, y era la voz de mi primo. O sea, era la voz de mi primo. Y yo dije, estoy loco, o sea, ya, ¿no? Porque yo decía, me lo quiero creer yo, pero no.
Entonces, no dije nada, venía de la mano con ella, veníamos caminando y de pronto la volteé a ver y ella era blanca, bueno, transparente, ¿no? Y le digo, ¿qué te pasa? Y me dijo literalmente, ¿cómo que qué me pasa? Esa era la voz de Rafael. Y yo dije, ok, no Ya me lo no estoy soy yo. imaginando. No soy yo. No estoy loco, ¿no? Bueno, yo, feliz, ¿no? Casi la suelto y me regreso a la puerta así a abrir, ¿no? No lo hice, Abrir ¿no? un portal. Ajá, exacto, pero digamos ahí, como primera historia, es cuando yo les puedo decir que sí, definitivamente dije, ok, o sea, algo existe más allá y más evidente de nuestra vista y nuestros ojos, ¿no? Sí. Wow. Es como muy importante a veces, ¿no? La aceptación, que como que otro valide lo que a ti te pasa, Sí. para creer. Yo te voy a contar la historia Ajá, de cómo empecé a creer en esto. Me habían pasado cosas, sí. pero pues siempre tratas de buscar una lógica y como que terminas por a lo mejor hacer un lado el creer que es algo paranormal. Hey. Cuando hubo ahí un problema fuerte con mis papás, Ujú. pues me quedé a vivir con mi mamá. Esa casa tenía con una sala comedor amplia, viéndola de frente, sobre ambos lados hay ventanales. Hacia afuera de esos ventanales está el patio. Del lado izquierdo hay un baño ya de esos de adobe, ya de esos viejitos. Pegado al baño está un negocio, y del otro lado está la cochera propiamente. Entonces le digo a mi mamá, oye, vamos a jugar dominó, pues para que ella cambiara el chip. Entonces voy por el dominó, lo saco, lo pongo en la mesa y empiezo a hacer la sopa. Hey. Pero de ese momento en que tú sientes realmente esa pesadez o esa sensación de que alguien te está viendo. Hey. Hasta el aire cambia. Exacto, tú sientes, o sea, se siente extraño. O sea, agarro y lo que hago es, mientras hago la sopa, volteo hacia el ventanal que está del lado derecho. No sé, bueno, sí, pero es algo que no me explico. Veo a una viejita así parada, Ay, Dios santo. viéndome a mí. No se me olvida, en esa época yo tenía como unos 22 años. Ahorita yo tengo 40. Entonces ya tiene tiempo. Unos talleres. unos talleres. ¿Te estaba viendo? Me Aquí. estaba viendo a mí. Ok. Pero la cara tal cual, si era una viejita, el cabello muy largo, blanco, camisón blanco. Entonces, cuando chocamos la mirada, fue cosa como de un segundo o dos, y se desplaza hacia el baño que está del lado opuesto, el que les conté que es de adobe. Entonces, cuando entre los ventanales obviamente está tapado porque es el concreto, ¿no? La ¿Pero construcción. se desplazó rápido o...? O sea, se desplaza, pero yo todavía alcanzo a ver cuando pasa hacia la otra ventana. Ok. Sí, cuando pasa hacia la otra ventana, me fijo en los pies. Pues no había pies. Uy. Ay, qué miedo. O sea, iba flotando. Iba flotando. Wow. Ay, hasta me da escalofríos todavía. Por supuesto. Como a 1.5 metros de entrar al baño, se desaparece. En el momento en que se desaparece, entonces agarro yo, bajo la mirada y sigo haciendo la sopa. Y en eso vuelvo a sentir una mirada pesada. Pues volteo y era mi jefa, ¿no? Que también tenía ¿Qué? mirada. ¿La viste, verdad? ¿La viste? Yo, sí, la vi. Wow. Oye, pero Y- diles de y- dónde eres. Yo soy de un lugar en el estado de Puebla que se llama Huauchinango, en la Sierra Norte. Sí. Esa casa, porque hay cosas que se supone que cuando tú llegas a una casa donde está un ente, el ente se supone que se queda enclaustrado a la construcción original. Ok.
Antes de que nosotros nos mudáramos, se hizo ya un primer nivel aparte. Supuestamente mi hermano ya había visto a una señora en la madrugada, pensando que era mi mamá. Una señora que nos ayudaba con el aseo de la casa y con la comida, también dijo que vio una señora en la casa. Yo nunca la había visto. Sí llegué a vivir otras cosas. La dichosa parálisis del sueño, o se me subió el muerto. Uy, es espantoso. Pero el problema es que se te va formando las cosas y tú estás consciente de todo lo que estás escuchando y todo lo que está pasando. Espantoso. Pero bueno, todo eso pasaba en esa casa y dices, ¿qué onda? Pero a lo que quiero llegar es de que la validación, o sea, en ese momento como para... Lo que me pasó a mí, lo que me estás contando que te pasó a ti. Sí. No, pero eso está todavía peor, ¿no, güey? Porque ustedes lo vieron, o sea, mi novia y yo en ese momento lo escuchamos, ¿no? Bueno, pero... Auditivo. Ajá, pero la validación para mí es muy importante. Claro. Porque yo sé hasta hoy, y entonces no me lo imaginé. Porque yo no le planteé nada a ella, así como tú estás diciendo de tu madre. Ella te dijo, ¿la viste? Es como, uy, yo no te dije nada, ¿no? O sea, si me lo estás diciendo es porque ahí estaba, ¿no? O Sí, sea, no quiero meter miedo. Sí, No le quiere meter miedo. Exacto. O sea, yo agarro y me lo callo Y ya. y ya. Wow. Sí, Wow. de historias de validación igual les puedo compartir varias. Más que la de tus hermanos de claro. Ay, que claro, sí. ¿qué más validación? Yo estaba preguntando, ¿y eres la única que lo veía? Pensando que era la única. Puras Mi confirmas. papá, por ejemplo, a él también le llegaron a pasar cosas, que en paz descanse mi papá, pero él siempre decía, güey, todo tiene una explicación. Así, ok, ¿cuál explicación encuentras? Oye, el de la niña, el que les hablaba. Ajá, o sea, pero es chistoso porque nada más nos hablaban mis hermanos y a mí, no a mis papás. Pero tu mamá lo veía. No, Probablemente. mamá Veía un señor. Mi mamá veía un señor que Sí, nosotros no veíamos. Pero se supone que esas cosas pueden adoptar cualquier tipo de forma y voz. Ah, mira, eso no sabía. Ajá. Podría al ser final de que era cuentas, el mismo en uno. a Ok, final de eso cuentas, sabía, a final de cuentas lo que vio tu mamá está ligado a la casa también. Y sí, no, totalmente. Que yo Mira. o sea, yo podría jurar que había varios ahí, o sea, sí era Claro. una casa tétrica, o sea, había gente que incluso le daba un poco de miedo a esa casa. Una vez a Gerardo Leal, Sí. uno de los mejores amigos de mis hermanos, hace cuenta que la despensa, la cena era una casa muy grande y los techos eran súper altos. Y entonces la cena estaba como dividida en 3 niveles, digámoslo así. Una que estaba como más hacia el piso, en medio que era como nivel así normal y otra que te tenías que subir a una escalerita. Una vez bajó Gerardo y así le abrieron 3 puertas de la cena. Pero el güey así salió disparado corriendo, se regresó a la recámara y dijo, ni más, yo no voy a comer nada, ¿no? Se fue a vivir a Madagascar. Sí, no es que vive en Madagascar, pero no se vaya por eso. Desde ahí ya no es Ya no. igual. Pero esa casa era súper tétrica, pero ya ahorita, o sea, pasaban todas esas cosas en la casa, pero ya llegó un punto en el que yo creo que nos habituamos a que pasaban esas cosas. Pero como para mí ya era parte de, entonces ya no me daba miedo, ya era como parte de que pasaran como cositas así de ruidos, golpes, ¿sabes? O sea que no, pues ya ni miedo te daba. Pero yo no sé si cuando estaba chavita, que hice como todos estos rituales, no tengo idea, si en algún momento abrí una puerta, no tengo idea, o no sé, porque desde niña me he sentido chistosa, no tengo idea. Pero a mí me llegó a pasar hasta hace, pues ya unos años, porque yo ya como que me hartó, como que sentía que vivía con miedo. Les voy a explicar a qué voy. O sea, yo llegaba a un lugar, y veía, pero lo que yo veía no era como los estoy viendo a ustedes. Es como ver con un sexto sentido, pero que al final estás viendo igual, nada más que no estás viendo así. Okay. Pero puedo decir, Erika, más o menos como de esta edad, pelo lacio, corto, vestida de negro, lentes, ¿no? O sea, yo podía Como que formas una imagen sin los ojos, ¿no? Exactamente, formo una imagen incluso de edad y todo, no de edad exacta, pero sí está como treintón, cuarentón o viejito, un niño, etcétera,
viéndolo sin verlo. Es una cosa muy O extraña. sea, que es como imágenes en tu mente. Sí, o sea, es como una imagen que no ves así tal cual Sí. físicamente, pero que la tienes en tu mente y como que la sientes y la ves con una parte de tu ser que no es uno de los 5 sentidos que tenemos. Claro. Te hace ser lo palpable, al final de cuentas, de alguna manera. Ajá. Pero Exacto. hablando de lo que decías de la validación, es justo, ¿no? De estoy loca o por qué estoy sintiendo y viendo esto y pensando en esto. Les voy a compartir algunas. Por ejemplo, yo tenía un novio que él, toda su familia materna es de Sinsunza, en Michoacán. Entonces íbamos a esa casa cada Día de Muertos. Pero la primera vez que yo fui, estaba una casa como muy típica de Sinsunza, de Michoacán en general, como muy típica, como muy de coco, ¿ok? Así. Y toda era de un piso, pero en algún momento construyeron un como mini departamentito en la parte de arriba, y entonces me llevaron a conocer y no sé qué, yo estaba conociendo. Y entonces subo a ese como mini departamentito que era más como loft. Y yo así, aquí hay un señor. Un señor, lo empecé a describir que en algún momento había sido rubio, pero que ahorita ya tenía el pelo totalmente blanco, ojos azules, como rosadito de la cara, alto, o sea, lo empecé a describir físicamente. Y todos volteándose así como de, ¿qué onda con la bruja? En Sinsunsan hay unas ruinas, que no, ahorita no me acuerdo cómo se llaman, pero hay unas ruinas muy cerca del centro. Y resulta que el señor era un gringo, un arqueólogo, que era parte de esa excavación y como parte de ese descubrimiento de esas ruinas. Y entonces el señor pues vivía como que la mitad del año en Michoacán y la otra mitad del año en Estados Unidos. Y pues falleció. Y, o sea, él les había comprado eso a las tías y tal, y entonces él vivía ahí en esta parte del año que vivía en México, que estaba en las excavaciones de esas ruinas y tal. Pero me dijeron, sí, claro, la verdad no me acuerdo del nombre del señor, pero así de, no sé, David, ¿no? Así, claro, es así, David Smith. Johnson. David Johnson, así, Ajá. no me acuerdo del nombre. Yo, ¿cómo? Ya me platicaron, un arqueólogo que no sé qué, pero ¿cómo sabes? Y yo, güey, no sé, solo sé que aquí está, ¿no? Pero fue una incomodidad general como de, ¿qué acaba de pasar aquí? En otra ocasión, por ejemplo, estaba en un estudio de foto por mi casa. Esa es perra, la verdad. Estaba en un estudio de foto, ya sabes, en aquellos entonces que tenías que sacar foto para el pasaporte. Así que hoy tenías así, porque antes sí tenías que llevar tu fotito y no sé qué. Entonces íbamos a sacar fotos, ya sabes, clásico, tamaño infantil, la fregada. Entonces ahí llegamos mi mamá y yo al estudio, pero era un estudio muy bonito que incluso tenía como una parte que parecía como exposición de arte, pero estaba lleno de fotos y así. Entonces pues ya entramos, nos sacamos las fotos, no sé qué, y en lo que las revelaban y nos las daban y todo esto, empiezo a sentir como, ay, aquí hay un señor, aquí hay un señor. Y así, y aquí está, y su presencia se siente muy bonita, pero fuerte, o sea, sí es como, se siente intenso, pues. Ujú. Yo, mami, aquí hay un señor. Y mamá, ay, no, en serio, yo sí, aquí hay un señor. Pero es como un ímpetu, como unas ganas raras de decirle a la gente que aquí está. No por llamar la atención, no por... Pues sí, o sea, no por llamar la atención, sino es como... Y no es como que me hablen, pero es... Necesito decirte que aquí hay alguien. Entonces le dije a la señora del estudio, aquí hay un señor. ¿Cómo que aquí hay un señor? Sí. ¿Cómo es? No me acuerdo, ahí sí no me acuerdo cuál era la media afiliación, pero le describí perfectamente bien, así es, así, así y así. Aproximadamente, o sea, como que su edad oscila entre tanto y tanto, era como setentón, una cosa así, y ella así se le escurrían las lágrimas, es mi papá. Y yo, ¿en serio? Sí. Este estudio de foto era su vida entera, él era, no tienes una idea lo feliz que él era aquí, y yo, pues sigue siendo feliz aquí, porque aquí está, y su presencia se siente feliz. Wow. Bueno, la mujer lloraba, así. Cuento otra, pero creo que me querías decir. No, Mar, tú eres medium. Es que
justo me estás tocando un rock muy raro, porque en algún momento una mujer, en eso sí soy un poco escéptica en el rollo de leer la mano y todo eso, ajá, y el tarot y tal, pero bueno, una mujer una vez me leyó, y además fue impresionante porque me la leyó estábamos en un antro, y me la leyó como con una de esas lamparitas de meseros, ya sabes. Ya sé, sí. Me leyó la mano y me dijo cosas que ya habían pasado, que eso sí es muy privado para platicarlo, pero ahí fue cuando dije, ¿qué onda con esta mujer? Y le dijo que se iba a casar con un griego. No, mi amor, ahí estás confundida. Ay. Sí, no fue ella, fue otro. Ok. Fue otro. Que ese señor se llama. Igual Guillermo. en tu otra vida fuiste griego. Soy griego. Es Ah, griego. No, es mitad en griego, serio. te lo juro. Sí. Literalmente es mitad griego. Es que un señor me dijo que en algún momento yo iba a estar en una disyuntiva entre alguien con perfil griego y otro hombre que bla, 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 me describió las dos circunstancias y fue exactamente así como pasaron las cosas años después. Y no es que fuera un perfil griego, es que era un griego. Ok. Sí. Sí, porque el perfil no lo tengo. Pero ya Sí, te no, desvié, No tiene perfil griego. Vas, perdón. ¿El cual me quedé? En que te estaba leyendo la mano. Ah, me estaba leyendo la mano. Eso. Entonces de repente me lo estaba leyendo y me volteaba a ver, me estaba leyendo y me volteaba a ver. Me dice, es que tú tienes el don. Y yo así, no, sí, tú tienes el don y lo sabes. Fíjate que mi maestro, no sé qué, entonces si quieres, yo te puedo hacer, él te puede entrenar para medium porque eres medium, pero necesitas que te entrenen. Y yo, no, gracias. Pues nunca he querido. O Pero sea, sí sé. ¿no quieres tu don pulirlo? Fíjate que es curioso, pero a últimas fechas vuelvo a sentir como, no vuelvo porque nunca la había sentido, más bien por primera vez siento una necesidad extraño toda esa situación. Okay. No sé cómo le hice para cerrarlo, pero he sentido últimamente una necesidad de abrirlo. Y abrirlo bien y en forma, con entrenamiento y así. Okay. Porque sí, o sea, a ver, bueno, les platico más. Una que para mí fue de las más fuertes que me ha pasado es, yo vivo, bueno, tú conoces dónde vivo, pero yo vivo en un primer piso y tenemos unos vecinos en el cuarto piso. Uy, justo te iba a decir de esa. Esa está de locura. Es una locura. Pero acabábamos de llegar a vivir ahí y ya sabes que el vecino Pepita y Juanito, buenas tardes, buenos días, no sabes ni cómo se llaman, no sabes quién es quién. Y entonces en una ocasión me despierto, sí, como con no sé, como un desasosiego súper intenso. Voy corriendo con mi mamá porque a la única que le platicaba era mi mamá, porque para mí era como, ¿quién te va a creer esto? Nadie te lo va a creer. Claro. Entonces voy corriendo con mi mamá y le digo, ma, soñé con el esposo de la señora Angelita, y sí sabía su nombre, perdón, de la señora Angelita. Y mi mamá, ¿quién es la señora Angelita? Y yo, güey, la vecina del 401. Mi mamá, ¿cuál? Yo, ay, la señora que entonces, ya, ¿cómo que soñaste con su esposo? Yo, pues no sé, soñé con su esposo. ¿Qué soñaste? Y ya, le platiqué el sueño. Pasa, no sé, días, semanas, no me acuerdo. Y hubo una reunión de condóminos. Termina la reunión, nos quedamos la señora Angelita, otra vecina que se llamaba Maru, mi mamá y yo. Entonces nos quedamos las 4 tomando cafecito en casa de la vecina Maru. Bla, 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 y de repente, pum, me acordé del sueño que había tenido con el esposo de la señora Angelita. Y yo, ma, pero hasta le decía así, ma, el sueño. Y mamá, cállate, no seas imprudente. Y yo, no, es que como que siento que le tengo que decir. Y mamá, ay no, Martita, qué imprudente eres de verdad. Y yo, no, o sea, es que siento que le tengo que decir. Y yo, señora Angelita, soñé con su esposo. O sea, primero como que fue. Sí, claro. ¿Qué soñaste? Como, ¿por qué sueñas con mi esposo? Sí, No, no, ¿por qué sueñas con mi primero, esposo? ¿de dónde lo conoces? Exacto. De entrada, justamente, ¿no? ¿Cómo que sueñas? O sea, pero fue como un sacadón de onda gigantesco para la señora. ¿Cómo que soñaste con mi esposo? Y yo, sí. ¿Qué soñaste? Se los voy a compartir. Tuve un sueño en el que era una casa que toda la casa estaba pintada como tipo verde menta. Y estaba lleno de muebles negros, pero estilo oriental. Ya saben que son como medio brillositos, pero que son claramente o chinos o japoneses, pero que son totalmente orientales. Entonces, toda la casa era así. Y fue un sueño muy raro porque yo caminaba y, o sea, abriendo puertas por toda la casa.
abría una puerta y cada vez que abría una puerta sentía como un golpe de aire helado. Y hasta hacía así, y cerraba la puerta. Pero estaba buscando algo, ¿qué? No sé. Caminaba y abría otra puerta. Abría la puerta y otro golpe de aire helado, así. Hasta que en algún momento volteo hacia la parte de la estancia y veo a un señor blanco como tu papá, que son blancos, pero que ya se hicieron, o sea, de tanto asolearse, que traen un bronceado, pero que se nota que es bronceado, ¿no? O sea, no de la gente autorracista, que es como yo era blanco, pero me llevaron mis papás mucho a Acapulco. O sea, el señor en serio, Eso. el señor en serio se le veía como un bronceado, como de playa, pues. Los ojos no verdes, pero como medio aguapuerca. El pelo blanco como escasito, no pelón, pero sí como un poco escaso de aquí. Con pantalones grises de vestir, un blazer azul marino, una camisa blanca y un gasné que tenía como figuras geométricas, pero raras, porque no son figuras geométricas per se que te enseñan en la escuela. Y el gasné era blanco, rojo, gris y azul marino. Y entonces les digo que estoy en la estancia y de repente volteo, veo a ese señor y yo, así, me estira la mano, me dice, es un gusto por fin conocerte. Y yo, igualmente, le estreché la mano, de repente volteo, hay un pasillo aquí, que al final hay como una puerta de esas de rejas, no puerta, perdónenme, ventana, como de rejas, como las clásicas rejas mexicanas en las casas. Un pasillo largo y al final esa ventana y una silueta que era claramente mi abuela fallecida. Volteo yo, bueno, y en ese momento me desperté. Todo esto que les acabo de contar se lo conté a mi vecina. Pero bueno, la mujer estaba berreando, así. Me dijo, Martita, todo esto que me estás diciendo, ellos tenían un rancho en Texcoco y además tenían una casa en la calle de Providencia en la Colonia del Valle. No me acuerdo qué orden de qué. ¿Cuál era cuál? ¿Cuál era cuál? Pero o en el rancho o en la casa, todas las paredes eran color verde menta y en la otra todos los muebles eran como estilo oriental. Y por otro lado me dijo, me estás describiendo a mi esposo, su ropa, todo, y yo todavía tengo ese gasné guardado. Y yo, ok, órale. Me dijo, ¿pero qué quería? Y yo, no sé. Con el tiempo entendí que el mensaje del señor era que su esposa estaba sola y que se hicieran, o sea, que la acompañara mi mamá. Y se hicieron muy amigas. Pero me pasó, pues, eso por el señor. ¿Te enseñó el gasné? No me enseñó el gasné, pero me sacó una foto, ya sabes, la clásica foto familiar de que salen todos ahí, así, las 4 generaciones y no sé qué. Y con que me puso a prueba, pues, decía, ¿cuál es mi esposo? Y yo, Dijo, es que es él, pero ¿cómo es posible? O sea, ¿por qué tú? ¿Y cuánto tiempo ya llevaba el señor que se había ido? Muchos años, no sé, 20 años. No sé. Sí, o sea, ni siquiera era reciente, o sea, ya tenía años de haberse ido el señor. Y eso, o sea, les cuento como que las más relevantes. De ese índole, la más, o sea, de sueños, pues, la más relevante para mí, bueno, una muy relevante fue cuando se murió tu amigo Armando, ¿te acuerdas? Sí. Que me estaba persiguiendo para decirme algo y que no quise escuchar. Así es, le huiste. No sé por qué no quise escuchar el mensaje que me quería dar. Cuando me contó le dije, ¿lo hubieras escuchado? ¿Qué tal que me quería decir algo importante? Sentía como que mucho miedo, entonces fue de, no, déjame en paz, no quiero hablar contigo, o sea, déjame dormir. Pero para mí la más relevante de todas estas fue una con mi abuela. Estaba soñando, estábamos hablando por teléfono, pero yo así en mi cuarto y ella hablándome por teléfono desde el más allá. Era el sueño más loco del mundo. Pero incluso se escuchaba la voz como con muchísimo eco. Ella me decía, güerita. Me decía, güerita, ¿cómo estás? Y yo, bien, abue, pero te extraño mucho. Pero era una voz con tanto eco que de repente me costaba trabajo entenderla. Es como que tenía que poner mucha atención para entender lo que me estaba diciendo. Yo en ese entonces traía como una disputa medio intensa con mi papá. Le hacía yo muchos dramas porque sentía que tenía un favoritismo muy grande hacia mi hermano mayor. Entonces como que de repente
pues eso me frustraba, me enojaba, me entristecía y tenía peleas campales con mi papá de por qué lo quieres más a él que a mí, ¿no? Entonces en ese sueño me dice mi abuela, es que tu papá tiene un secreto. Todos saben menos tú. Cuando sepas el secreto de tu papá, vas a entender por qué a veces tiene favoritismo con Jorgito. Y vas a dejar de estar enojada. Y yo, ok. Ya, sueño, me despierto. Y yo, no manches, soñé con mi abuela Marta que me decía, bla, 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 todo esto. Y yo, ¿cuál será el secreto? Hubo una reunión familiar, estaban mis papás, mis hermanos y sus esposas. Y entonces llego y yo así, me siento en la mesa y yo, pues tuve un sueño. No me van a creer, me vale, pero pues yo les voy a decir, pero tuve un secreto, soñé con soñé con mi abuela Marta y me dijo esto, esto, esto y esto. Y que todos saben, menos yo, y quiero que me digan ahorita cuál es ese secreto. Entonces, todos empezaron a ver como, órale, no manches lo que nos está diciendo, ¿no? Me contaron dicho secreto que por favor discúlpenme, pero es un secreto de mi papá. Es una cuestión que, pues, es una situación que a él le pasó el día que nació mi hermano mayor, que fue muy fuerte para él y que lo atormentó el resto de sus días. Y fue una situación tan fuerte que se tuvo que ir y dejar a mi hermano con mi mamá el día que nació. Literalmente tuvo que irse. Y se fue no sé cuánto tiempo, si semanas, meses, no sé. Entonces yo creo que la culpa hizo que mi papá como que consintiera de más a mi hermano. El punto es que cuando me enteré de lo que pasó, se me quitó todo el rencor, toda la tristeza, toda la frustración, todos los celos, porque ese día entendí lo que había pasado. Okay. Y me lo dijo mi abuela muerta. Okay. Oye, ¿puedo expresar algo que no es paranormal? Pero que lo expresa en el siguiente capítulo. Me llegó una revelación. Bueno, está bien, Okay. date. Para cerrar. Sí. Es que yo soy de las que todo tiene un porqué y un para qué, ¿no? Y ya sé por qué tengo un porqué y un para qué contigo, Marta. Ok. La vida me puso que tú estuvieras en mi camino, porque una de las cosas, la primera en salir en tu programa fue para expresar lo de la pérdida de mi papá. Uh-huh. Y va a sonar bien loco, pero yo siempre he estado buscando un medium para contactar a mi papá. Sí. Y no sé por qué la vida me puso en mi camino, por algo. Deja que me entrene, porque... Por eso, Ah, entonces sí. tienes que entrenarte, Sí. porque yo sé que tú eres la indicada, porque no te busqué, no nos buscamos, nos presentaron, nos llegamos, o sea, todo es Natural. exactamente, o sea, fue Serendipia. sincronizado totalmente, pues tenía que ser a la hora que tenía que ser, cuando tenía que ser. Sí. Entonces yo sé que tú vas a ser ese medio que estoy tanto buscando para tener contacto con mi papá. Y tal vez tú eres el medio que me está convenciendo de ya Para entenderme que, en forma. exactamente. Ajá. Sí. Unas por Ok. otras, tú fuiste el medio que la convenció para hacer el podcast. Sí. Eso. Sí. Tengo más, O sea, ustedes me dicen. Sí, pero vamos a dejarlo para el siguiente Ok. capítulo. Venga. Excelente. Ojalá les haya gustado esta innovación. Esto fue La Sala Oscura. Muchísimas gracias por su atención esta noche.